Si hablemos de minería, es un espacio que vamos a implementar nosotros o que estamos implementando pues, ya para poder conocer un poco sobre este sector tan importante, por cierto. En el 2023 registró un crecimiento y sostuvo a la producción nacional. Evitó más o menos una caída de 1% más. Sin embargo, la inversión minera sí ha retrocedido el año pasado, aunque según las proyecciones del Banco Central de Reserva, para este 2024 hay esperanzas de que crezca. Así que vamos a empezar conversando un poco sobre este sector y tratar de entenderlo, ¿no? Analizarlo también en cuanto a las herramientas y el avance que se está teniendo, así como los obstáculos. Y para ello hemos invitado al exministro de Energía y Minas, Luis Miguel Inchaustegui, para conversar sobre la REINFO, ¿no? O el REINFO, este Registro Integral de Formalización Minera, que es una palabra que seguramente muchos de ustedes no conocen, así que vamos a entenderlo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, REINFO, para que nuestro público lo entienda, quizás para algunos de ellos lo han leído en las noticias y no saben exactamente a qué nos referimos. ¿A qué estamos o de qué estamos hablando? Es un registro para que los mineros artesanales puedan registrarse y puedan formalizarse, ¿no? Se creó en el 2017, pero que lamentablemente no ha tenido un avance correcto o positivo como se esperaba, ¿no? ¿En qué contexto se crea este REINFO? Es un procedimiento extraordinario. En el 2002 se creó el proceso ordinario que se mantiene. En el 2011 al 2016 se creó un proceso extraordinario que no tuvo mucho éxito y que solamente pudieron formalizarse 200 mineros artesanales. Y en el 2017 se crea este REINFO con la intención de que cumplan con ciertas condiciones y con eso puedan formalizarse. La idea es que sea más rápido que el proceso ordinario. Ahora, a través del REINFO, ¿un minero podía formalizarse ya o simplemente inscribirse, informar de que existe? La diferencia es que el proceso ordinario, cuando cumples con todo, recién puedes trabajar. En el REINFO y en el proceso extraordinario que hubo del 2011 al 2016, presentas los requisitos y puedes trabajar, mientras que paralelamente te vas formalizando, vas cumpliendo con algunas condiciones que se establecen, ¿no? Precisamente el REINFO se ha generado o se ha llenado de polémica porque debido a que al momento de estar inscrito ya da una carta para que puedan realizar las actividades, sí. También mencionan de que es una especie de herramienta para la minería ilegal. ¿Qué tan cierto es esto? Lamentablemente eso sucede. ¿Por qué razón? Porque ahorita, por ejemplo, hay 87.000, 88.000 inscritos en el REINFO, de los cuales solamente 18.000 están en vías de formalización y como 70.000 están suspendidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que los ilegales se camuflan con los mineros artesanales, usan esos permisos que están en trámite, a pesar que están suspendidos, pueden seguir diciendo que están en el REINFO. Entonces, lo que hay que combatir es eso, ¿no? Hay que eliminar ese 70.000 que simplemente no están suspendidos. ¿Por qué razón? Porque no acreditan el contrato de concesión, porque no acreditan el derecho superficial, porque no acreditan el RUC o los permisos para los explosivos y otras cosas más. Entonces, claro, a raíz de los hechos terribles que sucedieron en Compañía Minera Poderosa, el gobierno estableció un decreto, mediante el decreto legislativo, que 90 días tenían que acreditar para que puedan dejar de estar suspendidos, y si no lo acreditaban, automáticamente salían del REINFO. Ahora, se supone que el REINFO no iba a durar tanto tiempo, pero hemos visto que cada vez el Congreso aprueba una ampliación y una ampliación, ¿no? En principio, ¿cuántos años tenía que durar? ¿Y por qué es que se ha generado toda esta ampliación y ampliación del REINFO? Bueno, en principio era un par de años que iba a durar. Después han ido a través del Congreso y a través de presiones y extendiéndose, ¿no? Ahora vence este diciembre, por ejemplo. Y lo que sucede es que yo creo que lo que nos falta es hacer un esfuerzo por no solamente atacar la minería ilegal, que es terrible, pero también ayudar a que la minería artesanal pueda formalizarse, ¿no? En la medida en que los mineros artesanales se vayan formalizando,
la minería ilegal va a ir reduciéndose. Usted ha tocado dos palabras muy importantes y que muchos también lo confunden, ¿no? La diferencia entre la minería informal y la minería artesanal. E incluso hay también la minería ilegal. Si nos puede explicar cuál es la diferencia de cada una de ellas. Bueno, la minería artesanal es la minería milenaria. Antes de la mediana y gran minería en el Perú había minería artesanal y se mantiene, son minerías que a pequeña escala, ¿no? La minería informal es la minería que es un poco más grande que la minería artesanal, también es minería artesanal, pero no está formalizada y lo que se necesita es esa minería formalizada. Y la tercera, que es la minería ilegal, yo le llamaría minería criminal, porque realmente explota a las personas, contamina. Ahí no estamos hablando de una pequeña minería, ahí usan equipos grandes, hay economías detrás ilegales que apoyan esta actividad y que utilizando varios mecanismos sacan los minerales, ahora los sacan por Bolivia, el oro, ¿no? Y entonces esa minería es la que hay que combatir con fuerza y no solamente el Ministerio de Energía y Minas, eso debe ser una cruzada de todos los sectores, inclusive también del sector privado y de la academia, ¿no? Ahora, ¿cómo es que este grueso de mineros informales que están inscritos en Reinfo, por qué no se ha avanzado, ¿no?, con su formalización? Usted había detallado un poco sobre algunas causas, ¿no?, que no habían logrado acreditar permisos, etcétera, pero realmente o hay algún factor que está siendo más o mayor en realidad que todos los que existen. Bueno, hay varios temas, ¿no? Yo creo que lamentablemente el Perú es una economía informal, ¿no? Más del 70% es informal y lo que veo es que no hay un aliciente para el minero artesanal e informal para formalizarse. Y ahí tal vez habría que trabajar iniciativas de generarle rentabilidad a la minería artesanal e informal, ¿no? Hay iniciativas muy interesantes del Instituto de Ingeniería de Minas, por ejemplo, que habla de que debería generarse, por ejemplo, un plan de minado para los mineros artesanales informales y con ese plan de minado podrían enfocarse en lo más valioso y contaminar menos, porque la actividad del minero artesanal e informal es extraen el mineral de cualquier forma, ¿no? Sin ningún cuidado ambiental. En este caso son los artesanales y los informales quienes están inscritos en Reinfo. No, claro, pero hay 70.000 que están suspendidos y que probablemente ahí estén metidos también los ilegales, ¿no? Entonces, de acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas, hay entre 300.000 a 500.000 personas que trabajan en la minería artesanal informal, que si se enfocara el Perú en formalizar, podría eso generar más formalidad, más de 300.000 personas siendo formales y trabajando. El otro dato que es interesante es que, de acuerdo a la Dirección de Formalización Minera, si los mineros artesanales e informales se formalizarían, generaría 1.5% del PBI. ¿No? Más de lo que ya genera la minería. Entonces, ahí hay un tema, porque la minería ilegal se ha calculado, de acuerdo a una investigación que hizo la Sociedad Nacional de Minería, que hay 2.5 del PBI que se pierde en la minería ilegal. Entonces, lo que sucede es que hay minería artesanal que no se formaliza, entonces habría que impulsar la minería artesanal. A mayor minería artesanal informal formalizada, menor minería ilegal. Si habláramos de un porcentaje, por ejemplo, de este grupo de mineros informales que están aquí en el país, ¿cuánto se ha avanzado en formalización, no? Muy poco, ¿no? De acuerdo a una investigación también que yo quería resaltar de la Universidad del Pacífico con la Universidad de Oxford, ellos han analizado los 20 años de esta actividad minera artesanal informal y ahí determinan claramente de que solamente se han formalizado 1.000 en los 20 años, ¿no? Y lo que alientan es a que genere un grupo de diálogo multiactor que promueva la mejora de la minería, de la MAPE, ¿no? Porque no solo es responsabilidad de los mineros que buscan formalizarse y del gobierno, sino también entiendo que las empresas mineras también tienen que dar, por ejemplo, permisos, ¿no?, para que puedan trabajar en Claro, hay un tema específico con la concesión minera, ¿no? O sea, el minero artesanal e informal también es informal porque no tiene la titularidad de la concesión. Claro. Entonces, para formalizarse, lo que se le pide es que tiene que acreditar un convenio con el titular de la concesión. Entonces, eso no se da porque los titulares de la concesión creen de que el minero artesanal
no va a trabajar correctamente, ¿no? Pero justamente para alentar eso, lo que se busca es que el titular de la concesión llegue a un acuerdo con el minero artesanal, ¿no? Y hay iniciativas positivas en el Perú, ¿no? Justamente Compañía Minera Poderosa tiene el ejemplo de que ha podido llegar a acuerdos con los mineros que realmente son artesanales, ¿no? No con los ilegales, y los ha ayudado a formalizar. Entonces, ahora, pero de acuerdo a información de la Dirección General de Formalización Minera, no necesariamente los titulares de las concesiones mineras que no llegan a acuerdo con los mineros artesanales son de la mediana y gran minería. Okay. Hay un porcentaje de mineros, de pequeños mineros que tienen la concesión, pero no quieren llegar a un acuerdo con el artesanal. ¿Y por qué no se llega, ¿no?, al acuerdo? ¿Con quién me había referido? ¿Con la empresa? Con el titular pequeño minero tiene concesiones y no llega a acuerdo con el minero artesanal y informal. ¿Y esto por qué? Por diversas razones, porque probablemente también quiera aliarse con un minero ilegal, o porque quiera que el minero artesanal se vaya para ir a hacerlo. Entonces, lo que hay también, y ahí yo quisiera resaltar, ¿no?, que ahí el Ministerio se ha trabajado con el Banco Mundial una política de la MAPE, y ya se aprobó por el CEPLAN en el 2022. Entonces, la política plantea una nueva ley de la MAPE, por ejemplo, y ahí plantea alternativas para que se pueda llegar a esos acuerdos con el concesionario. También hay otro tema grande, que es con el propietario del derecho superficial. Ahora, solo para precisar este punto, ¿no? ¿Qué hay más? ¿Terrenos de grandes concesionarios o espacios de pequeños concesionarios, como me había explicado? ¿Dónde es más complicado? Claro, uno pensaría, y hay información del Ministerio de que la mayoría sería de concesionarios mineros grandes, pero no es así, es un 25%. Hay como un 30-40% de pequeños mineros que son titulares de concesiones que no llegan a acuerdos con los mineros artesanales e informales. Perfecto. Ahora, en cuanto al Reinfo, si está dando resultados o no, hay muchos que quieren o que consideran que debería desaparecer. ¿Usted qué cree? Yo creo que no está dando resultados, se está posponiendo año a año, y lo que yo creo que se debe trabajar es no en eliminar el Reinfo, sino en generar un diálogo con los mineros artesanales, con las federaciones, y plantear una alternativa diferente, pero que realmente tenga éxito en la formalización. ¿Y cuál sería esta? Podría ser justamente la investigación que ha hecho la Universidad del Pacífico con Oxford. Plantea, por ejemplo, hacer un registro de formalización permanente, revisar los compromisos para que cumplan, dar algunos incentivos para que, por ejemplo, puedan pagar los tributos de una forma diferente, porque estamos hablando de un pequeño minero, no a un de mediano y gran minería. Lo otro es los temas ambientales también, plantear iniciativas para que puedan cumplir con los temas ambientales y cuando cumplen les da beneficios. Y lo otro que también creo que es importante es el tema de buscarle la rentabilidad al minero artesanal a través de un plan de minado. Y por qué no, también exactamente eso creo que también lo plantea la investigación, es crear como un CITE, ¿no?, un centro de investigación tecnológica que ayude justamente a los mineros artesanales que se quieren formalizar a que encuentren la mejor forma tecnológica para desarrollar la minería, ¿no? Solo para entender, en el caso de aquellos mineros artesanales o informales que están ya buscando, ¿no?, el tema del permiso en las concesiones, ¿cómo quedan o cómo es lo que acuerdan, ¿no? ¿Ellos trabajan por su cuenta con el debido permiso y las ganancias se dan para ellos, o tienen que repartirlas, en este caso, con el titular de la concesión? Depende del acuerdo que lleguen, ¿no? Por ejemplo, hay empresas mineras que dicen te autorizo a que tú extraigas el mineral en forma artesanal en mi concesión, pero a cambio, cuando lo extraigas, lo procesas en mi planta, ¿no? O lo que tú vendas, me das una parte a mí, ¿no? O sea, es buscar un ganar-ganar, ¿no? Yo creo que y hay otras iniciativas a nivel mundial también, que lo que buscan es que las empresas medianas y grandes mineras, conjuntamente con el Estado, ayuden a generar este ganar-ganar a través de darle tecnología o a través de llegar a convenios, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que buscar. No hay que satanizar
a la minería artesanal, sino hay que promoverla. Solo para cerrar, señor Inchaustegui, la existencia de Reinfo puede o está amenazando a proyectos mineros que ya están en marcha. Lamentablemente sí, porque la minería ilegal, como se camufla con los mineros artesanales que tienen Reinfo, están apareciendo en varios proyectos mineros para explorar y en varias operaciones. Y está generando situaciones terribles de atentados como lo que ha pasado en Poderosa, que eso definitivamente ahuyenta la inversión. Entonces, este es un tema que no puede quedarse en el tintero, que porque pasan otras cosas se deje a un lado. Hay que conversar, dialogar, es la mejor forma para llegar a un entendimiento y para promover una MAPE sostenible. Una MAPE, por ejemplo, que esté enfocada en los ODS, como plantea la investigación que ha hecho en la Universidad del Pacífico. Perfecto, le agradecemos mucho por estar acá. Luis Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas, acompañándonos en Economía para Todos en este espacio denominado Hablemos de Minería. Nos vamos a una